Esta mañana, mis hermanos, vamos a continuar con la serie de predicaciones sobre el hombre como sacerdote en el hogar. Para esto hay que darle crédito al libro de Sam Waldron, El hombre como sacerdote en el hogar. También tendría que darle crédito al sermón de hoy a Vishal Mangalwadi, su libro Verdad y Transformación, Darrell Miller, Discipulando las Naciones, y entre otros. La idea, mis hermanos, al leer todos estos autores es que haya tenido un poco más de claridad sobre el tema y de esa manera poder mostrarles a ustedes todo esto que he estado aprendiendo durante la semana sobre ser un instructor de la escritura en nuestro hogar. La peculiar idea de que la búsqueda del conocimiento es un llamado divino surge de la Biblia y de San Agustín en Europa. Cuando nosotros vemos la vida de este monje, él enseñó que Dios era un ser racional y que nosotros, la criatura, tiene la mente de Dios. Somos creados a su imagen con la finalidad de hacer funcionar nuestra mentalidad para la gloria del Creador. Dios, por ende, te ha dado a ti y a mí la mente suya. No tienes cualquier mente, tienes la mente de Cristo, tienes la mente de Dios mismo. Y esto es con la finalidad de que tú le conozcas, que le entiendas y que sepas cómo gobernar su creación. Así que todos los que estamos hoy reunidos acá, profeses la fe evangélica o no, Dios te ha dotado de lo que necesitas para que le conozcas. Y para conocerle, mi hermano, solamente necesitas de su palabra, de su gracia. Esto me hace recordar una historia de la vida real, una enfermera titulada en los Estados Unidos. Ella trabajaba en el hospital, un hospital que era ayudado por muchas organizaciones religiosas, en este caso evangélicas, y esta mujer era cristiana y nunca se imaginó de que ese hospital, que es ayudado por muchas religiones evangélicas, fuese un hospital pro aborto, es decir, que promoviera el aborto. Ella quedó escandalizada. Si no me equivoco, eso ocurrió en Illinois, Estados Unidos. Y cuando ella tuvo que exponer su vida al primer aborto, al terminar y ver cómo el niño no es que lo destruían en el vientre, sino que antes que estuviera listo para nacer, lo sacaban, lo dejaban a un lado, en una sala, abandonado, hasta que muriera por sí solo. Y esta enfermera, cuando vio esto, ella dijo, tengo dos opciones: renunciar, irme de este lugar y de esa manera poder yo estar en un lugar donde realmente sean pro vida. Pero tengo otra opción, y es quedarme acá y redimir esto que está arruinado en este lugar. Mis hermanos, ella se quedó. Ella se quedó y comenzó a hacer cambios. Llevó a ese hospital al Congreso. 2 años y medio en el Congreso Nacional de los Estados Unidos, luchando en contra de esa matanza. Y no solamente en el Congreso Nacional, sino también en el Congreso de Illinois. ¿Sabes lo que ocurrió 2 años después? 2 años y medio después, año 2021, fue despedida, perdió el caso. Pero ¿sabes lo que ocurre? Ella hizo la voluntad de Dios en ese lugar. Hacer la voluntad de Dios no asegura el éxito que nosotros deseamos, pero hacer la voluntad de Dios muchas veces nos llevará a nosotros a perder nuestro trabajo, a perder amistades, a perder proyectos millonarios, a perder muchas cosas, hermanos. Pero con tan solo entender que su voluntad es hecha, eso es confortante en el corazón de cada uno de nosotros. Por ende, ser un hombre piadoso, ser una mujer piadosa, ser un niño piadoso exige cultivar la mente. Necesitas cultivar tu mente, saturar tu mente con el Evangelio, con la palabra de Dios, con la Escritura. Este es el instrumento para conocer a Dios y para conocer su creación. Por eso yo he titulado el sermón de hoy, El hombre como instructor de la Escritura. Es un breve sermón que lo he estructurado en dos partes. En primer lugar, hablaré un instructor en la Escritura. Y en segundo lugar, el deber del instructor de la Escritura. Solamente vamos a ver esas dos partes. Y para esto quiero leer el pasaje en Deuteronomio capítulo 4, versículos 9 al 10. Dice la palabra de nuestro Dios: Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia,
para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Lo que nosotros hoy vamos a aprender con estos dos versículos es que el hombre es responsable de enseñar la Escritura a su familia. Somos responsables como padres de instruir a nuestra familia en la palabra de Dios. Es una exigencia que Dios mismo ha demandado y Moisés se lo hace recordar a la nación. Quiero que recuerdes que fue el Señor en Horeb quien les llamó a ustedes para que ustedes instruyan a sus generaciones. Somos llamados a instruir a nuestras generaciones en la bendita y gloriosa palabra de nuestro Dios. Por eso quiero pasar al primer punto, para no alargarme tanto acá. Un instructor en la Escritura. Moisés le muestra al pueblo que deben guardar su corazón con la ley para poder instruir a su generación en los caminos del Señor. Eso es lo que Moisés le está diciendo. El llamado a enseñar no es un llamado que queda únicamente en el pasado. Este llamado sigue estando vigente hoy día. Nosotros somos llamados a enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, en los caminos del Señor. Eso es lo que se nos ha demandado. Y ese llamado, mis hermanos, nunca pasará. Pasarás tú, tus hijos, tus nietos, pero este mandato seguirá vigente por siempre. Siempre, siempre estará allí el mandato de instruirlos en la palabra de Dios. Por eso cuando tú ves cómo Europa había cambiado y te das cuenta que San Agustín, la Biblia está detrás de todo, tú dices, la Biblia tiene que estar detrás de todo lo que nosotros hagamos. No elimines a Dios de la ecuación. Como decía mi hermano, en el pacto matrimonial allí está Dios presente. Eliminar a Dios de la ecuación es el mayor desastre que puede ocurrir en una nación, en una iglesia, en una comunidad y en una familia. Dios debe estar presente siempre en todo lo que hagamos. Somos llamados a retener el conocimiento de la ley y enseñarlo a los nuestros. El hombre, como sacerdote de su hogar, es un maestro de la Escritura, es un instructor de la Escritura, es un hombre dotado de la Escritura, es un hombre apasionado por la Escritura. ¿Sabes lo que ocurría en la edad moderna antes de ella? Cuando un joven sentía el llamado por Dios a entregar su vida a Él, ese joven, antes de la edad moderna, iba al monasterio y el monasterio le exigía a ese joven entregar su vida durante muchísimos años al estudio de la Biblia, pero también a las lenguas, a la literatura, a la lógica, a la retórica, a las matemáticas, a la música, a las artes, a la teología, a la filosofía, a la agricultura, a la medicina, a la metalúrgica, a la política y también a la tecnología. Y eso, lo que hacía el monasterio era producir hombres, personas racionales, capaces de investigar por sí mismos, capaces de escribir libros, capaces de desarrollar tecnología, de desarrollar ciencia, capaces, hermanos, de convertir su nación en una potencia. Eso era lo que hacía el estudio minucioso de la Escritura, pero también de todas las demás esferas en la vida. Que hoy día una madre no sepa que 12 más 12 más 12 es 36, es algo fatal. Y era una de las cosas que yo escuchaba esta semana. Son 32. Dios, es muy escandaloso esto. Pero ¿qué ocurre si nosotros no hemos ido a una universidad? ¿Qué ocurre si nosotros no hemos estudiado matemática 1, 2, 3 y 4? Mis hermanos, recuerda, tienes la mente de Dios. Dios te ha diseñado a ti con su mente perfecta. Por lo tanto, lo único que debes hacer es agarrar un libro de Pitágoras, álgebra, y comenzar a repasar, hermano. Suma, resta, división, multiplicación.
Comenzar a ver unos tutoriales en YouTube, hacer un curso en una universidad. ¿Para qué? Para instruir a tus hijos. El día de mañana cuando tus niños crezcan y te digan, papá, ¿cómo se hace esta integral? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a responder? Tú eres un instructor de la escritura, pero también eres un instructor de matemática, de lógica, de retórica, de arte, tecnología, filosofía. Tú eres un instructor en todas las áreas y tú debes dotarte de los mejores. ¿Para qué? Para estar listo y preparado cuando tu hijo demande una instrucción. Y querido hermano, no es tarde si has abandonado los estudios. No es tarde si tienes el deseo de estudiar, aun cuando tengas 70 años, no es tarde, nunca es tarde. Siempre estamos estudiando, siempre estamos renovando nuestras mentes, siempre debemos exponer nuestras vidas a los mejores. Tú no eres pequeño cuando te acercas alrededor de personas que saben más que tú. Tú te fortaleces y te haces grande cuando estás cerca de grandes, cuando estás cerca de hombres que aman no solo la escritura, sino también aman el arte, la música, la tecnología, la medicina, el campo. Eres grande de esa manera. Y debes entender de que Dios te ha capacitado para esto, mis hermanos. Había algo muy interesante que Martín Lutero llegó a decir. Él insistió que después de la reforma de la iglesia, él dijo que la segunda necesidad más importante era la reforma en la universidad. Las universidades necesitan ser reformadas, cuanto más hoy. Las instituciones públicas y privadas necesitan ser reformadas. Y para eso tenemos soldados en nuestros hogares que están siendo instruidos por padres, madres, a través de la palabra de Dios. Mis hermanos, la última vez que yo fui con mi familia al cine, yo salí decepcionado. Claro, pasamos un buen rato. Pero, ¿sabes? Una de las cosas que me llamó la atención fue como mi familia, no yo, mi familia, ellos, de una dijeron, esa película que hemos visto tiene un alto contenido de una cosmovisión animista. Mis hermanos, eso es gratificante. Lo gratificante no es el tamaño de nuestras iglesias en números de personas, no. Lo gratificante es que las pocas personas que están en nuestras iglesias sepan reaccionar ante todo lo que ocurre a nuestro alrededor y puedan decir, eso no está bien, porque la escritura lo muestra de esta manera y es lo que he aprendido, no solamente en el hogar, sino también en mi iglesia local. Valora el hogar, pero también valora tu iglesia local. Ambos, tanto el hogar como la iglesia local, trabajan en conjunto. No hay un trabajo independiente. No, mis hermanos. Para ser un instructor de las Sagradas Escrituras, necesitas ejercitarte en el hogar, pero eso está unido con tu iglesia local. ¿Sabes qué sería lo mejor que puedes hacer el día de mañana? Que el día sábado, enviarle un mensaje a tus predicadores y decirle, mis hermanos, estoy orando por ti, para que Dios mañana te utilice. Mínimo vas a escuchar o vas a leer amén, mi hermano. Amén. No sabes cuánto le hace falta eso a tus predicadores, a tus líderes, a tus amigos, a tus hermanos. A veces decimos, bueno, no me mandaron un mensaje a mí, pero ellos necesitan de ti también. No solamente tú sufres, que ellos sufren, todos sufrimos por el pecado, pero todos estamos capacitados, mis hermanos. Quizás no con un título de licenciado, de doctor, de magíster, pero todos estamos capacitados porque tenemos la mente de Dios. ¿Para qué? Para conocerle, pero también para explotar su creación. Y es por eso que entendiendo, mis hermanos, que ser un instructor de la Escritura es algo que la historia bíblica también lo avala, como lo dice Segunda de Reyes, capítulo 17. Mira, un rey que no era cristiano ni parte del pueblo, el rey de Asiria, él reconoce que cuando el pueblo que él coloca en ese lugar está siendo devorado por estas fieras, él reconoce que la única manera de aplacar esta ira de estos animales salvajes es por medio de los mejores, de los mejores. Y él manda a buscar, no es que alguien le dice, él entiende porque tiene también la capacidad, mis hermanos. Él entiende que la única manera de poder calmar estas bestias
es buscando un sacerdote que instruya a los hombres en la ley de Dios. Mis hermanos, mi esposa me comentaba cómo su papá le contaba una historia. Me llamaba la atención. Mi suegro decía que no sabía cómo, pero que ella está allí para corregirla, porque sabe mucho más de la Biblia que él. Pero que en algún lugar de la Biblia, en una oportunidad, un león se le clavó una espina en su pata. Yo decía, ¿qué Biblia es esa? Pero él decía eso, un león se le clavó una espina en la pata. Por lo tanto, ese león iba caminando, pero no podía hacerlo muy bien. Así que llegó un buen hombre y le quitó la espina de su pata. Así que al quitarle la espina de la pata del león, el león pudo movilizarse tranquilamente. En una oportunidad, este hombre es arrojado a un lugar donde hay muchos leones. Pero este león recordó las buenas obras que hizo con ese hombre y no lo devoró. Tú me corriges, hija, a ver si eso es así. Imagínate, a pesar de que la historia no es cierta, podemos decir que la mitad es cierta si lo llevamos y lo conectamos con Daniel en el foso de los leones, pero esa historia no es cierta. Tú ves como los incrédulos que no son cristianos, incluso ellos admiten que otros creyentes, que los cristianos tienen la verdad. Ellos saben si es cierto o no es cierto la historia. Mis hermanos, esta semana yo escuchaba a unos vecinos aquí, sentados allí en la puerta, y una de ellas decía, no es cristiana, ella decía, ¡gloria a Dios! Estaba hablando por teléfono y yo, ¡gloria a Dios! Y tú dices, mira, es increíble, me fascina de la manera como el incrédulo, sin ser creyente y estar destinado incluso en el infierno, admite que nuestro Dios es soberano. Mis hermanos, los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran hombres que eran vistos como hombres instructores de la palabra de Dios en el pueblo. Que tu comunidad te vea a ti como un hombre, como una familia, como un matrimonio, como unos niños que han sido instruidos, que están siendo instruidos y que son promotores de la instrucción de la palabra de Dios. Eso es gratificante para todos nosotros. Por eso quisiera pasar al segundo punto. Quizás tú digas, bueno, yo también quiero ser un instructor, como todo esto que has hablado, quiero hacerlo. Pasemos al segundo punto, el deber del instructor de la Escritura. Según el pasaje que hemos leído, Moisés le recuerda al pueblo que es el Señor quien exige que se expongan a su palabra para que le teman en esta vida e instruyan a sus hijos para que hagan lo mismo. Mira lo que dice el versículo 10. El versículo 10 dice, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme. Pero mira esta frase, todos los días que vivan sobre la tierra. Es fundamental, mis hermanos, cómo vivimos en esta tierra. Es fundamental cómo vives aquí en el ahora. Ahí no te dice a ti que es fundamental que seas instruido o que aprendas únicamente en la iglesia. No, sino en la vida que llevas a lo largo de la semana. Que la iglesia del lunes siga adorando al Creador. Cuando estés soldando, cuando estés trabajando, cuando estés barriendo, cuando estés peinando, cuando estés cortando un cabello, cuando estés haciendo lo que sea, que aún continúe la adoración al Creador. Dios ha establecido a todos los hombres y sobre todo a los creyentes como hombres bíblicos en sus hogares. Somos llamados a esto. Somos llamados a ser hombres bíblicos, instructores en nuestros hogares. Mis hermanos, a veces queremos ser instructores en una universidad, a veces queremos ser instructores en el Palacio Federal, a veces queremos ser instructores del abogado, del vicepresidente o del presidente de la empresa, a veces queremos ser los instructores en una iglesia local. A veces no es así, a veces simplemente con cosas pequeñas. Francis Schaeffer dijo que cuando tú arrojas una piedrecita en un estanque, produce ondas y ondas y ondas que se replican durante toda la vida. Mis hermanos, el trabajo que tú haces como sacerdote en tu hogar, con tus hijos, con tu esposa, es único. Nadie lo puede hacer. Nadie puede llenar ese lugar. El lugar de un pastor cualquiera lo llena.
De un predicador cualquiera lo puede llenar. De un asesor cualquiera lo puede llenar. Pero el lugar de un sacerdote en el hogar como instructor, no cualquiera lo llena. Uno solo lo llena. Uno solo. Y cuando los hijos se van, cuando crecen y hacen su vida, aún sigue siendo instructor. Ahí está tu esposa. Cuando tu esposa parte y se va, aún tú sigues siendo un instructor. Ahí estás tú. Tú necesitas ser tu instructora. Tú necesitas más de su palabra. Así que veremos 5 puntos, 5 deberes para que tú seas un instructor de la Escritura. Primero, debes conocer las Escrituras. Mis hermanos, necesitas conocer la Escritura. Si vas a ser un instructor de la Escritura, necesitas conocerle. Obtener este conocimiento requiere 2 cosas. Para ser un conocedor de la Escritura requiere 2 cosas. Primero, un estudio personal. Y segundo, necesitas estar bajo el ministerio público. Es decir, necesitas de la iglesia local. ¿Quieres ser un conocedor de la Escritura? Necesitas un estudio personal. Tú, tomar la Biblia, leerla, meditar, orar. Pero eso no es suficiente. Hay muchas personas que pueden leer la Biblia, que pueden meditar en la Biblia y tener un estudio personal riguroso, pero nunca asisten a la iglesia. Nunca se le ven en los cultos. Mis hermanos, esto no es una ruina en principio para tu iglesia, es para ti. Tú necesitas entender que la iglesia local está unida, enlazada contigo. Cada palabra que aquí se habla, cada una de las cosas que aquí se enseñan es vital para que tú le conozcas más por la palabra. ¿Sabes? Tú necesitas valorar a tu iglesia local. Necesitas amarla, a tus hermanos y a tus predicadores. Necesitas hacerlo. Si tú no haces eso, ¿cómo puedes ser un instructor de las Escrituras? Mis hermanos, imagínense por un momento. Yo escuchaba lo que me decían sobre esa chica que decía que 12 más 12 más 12 es 32. Ella luego admitió que sí, que eran 36. Y ella, ¿sabe lo que dijo? Soy mala en matemáticas, soy muy malo. Es que no me gustan las matemáticas. ¿Sabe? Quizás tú puedas decir, yo soy muy malo leyendo la Biblia, me quedo dormido, soy malo meditando, no tengo esa retentiva. Es difícil para mí hacerlo, pero con trabajo se puede. Con trabajo se puede, mis hermanos. Yo llegué a conocer a un señor que estimo mucho en el área de mi campo laboral y él llegó en una oportunidad y dijo, para poder levantar esta estructura, esta empresa y este sistema, se necesitan de los mejores. Donde estén, necesitamos los mejores. Y vamos a buscar a los mejores, incluso si están fuera del país. Mis hermanos, esas declaraciones de ese hombre apasionado por su vocación, no es cristiano, apasionado por lo que ama, me hizo ver que realmente nosotros necesitamos de los mejores siempre. Siempre necesitamos de los mejores. Y los tenemos que buscar donde estén. Si hay que hacer un trabajo fuerte, tenemos que hacerlo. ¿Sabes por qué? No simplemente para juntarnos con ellos y estar con ellos allí. Necesitamos de ellos para poder redimir lo que está arruinado en nuestro hogar, en nuestra iglesia, incluso en nuestra comunidad. Si hay algo que me llama muchísimo la atención de ADN, de esta misión de Darrell Miller acerca de cosmovisión, es que incluso denominaciones no reformadas ni bautistas, pentecostales, han estado trabajando de la mano con este programa y han estado viendo cosas extraordinarias en el África. No importa dónde estén. Mi hermano, pero es que no es cristiano. No importa, si es el mejor en matemática, debo conseguirlo. Mi hermano, pero es que vale mucho, es mucho dinero invertir. No importa cuánto dinero debo invertir. Voy a ahorrar, me voy a administrar, voy a ser muy cuidadoso en finanzas y voy a lograr eso. Es trabajo, es esfuerzo. Pero para eso necesitas amar y querer eso que haces. ¿Deseas ser un instructor de la Escritura? Entonces necesitas un estudio personal, pero también de tu iglesia.
Si aún no perteneces a una iglesia local, debes buscar una iglesia local y unirte a ella. Esdras dice que dedicaba su corazón a estudiar la ley de Dios. Dedica, mi querido hermano, tu corazón a esto mismo. En segundo punto, el segundo deber es tener una mentalidad espiritual. Debes tener una mentalidad espiritual. Y cuando me refiero a una mentalidad espiritual, no me refiero únicamente al altar familiar. Eso no basta. No, mis hermanos. Tener una mentalidad espiritual es enseñar a tus hijos y a tu familia en cualquier momento. Estoy en la piscina o en la playa y allí están mis hijos, mi familia, y mis hijos observan que un niño fue grosero con su padre y allí debe haber una mentalidad espiritual. Papá, ¿qué vistes? ¿Qué acaba de hacer ese niño con su papá? Bueno, le acaba de desobedecer, le gritó y no le hizo caso. Y papá, eso está mal. ¿Sabes por qué está mal? Porque la Biblia dice que nosotros, como hijos, debemos obedecer a nuestros padres en todo. Eso es tener una mentalidad espiritual, mis hermanos. El tú como padre agarrar a tu hijo y salir a sola con él, sin tu esposa y sin tus otros hijos. Llevarlo a un lugar, a comer un helado y preguntarle, hijo, ¿realmente eres cristiano? ¿Y por qué? Pregúntale a tu hijo, ¿eres cristiano? ¿Para ti qué es el evangelio? Tú debes asegurar el alma de tu hijo como instructor de la escritura. Debes hacerlo, hermano. Tú debes asegurar su alma. Así que cuando tú estés viendo una película, estés viendo un deporte, lo que sea, siempre tienes que haber un tiempo donde ambos mediten. Mira lo que está pasando. Mira esto, hijo. No está bien. Tercero, debes hablar con tu familia. Debes hablar con ellos. Esto es difícil. Esto es difícil a veces. Porque creemos que ellos lo saben todo y lo conocen todo. No. Tú debes tener un tiempo con ellos donde a solas comiences a hablar con cada uno de ellos. Tú sabrás cuál es el mejor momento. Quizás en las tardes puedes hablar con tus hijos. Quizás trabajas todo el día, en la mañana puedes hablar con ellos un rato. Hijo, ven acá, vamos a hacer tal cosa. Quiero hablar contigo. Habla con ellos. Habla con ellos. Comparte con ellos. Y debes hablar sobre la escritura, sobre la palabra, hermano. Cuarto, comprométete con el tiempo de enseñanza. No solamente es hablar con ellos, ya al tener una mentalidad también espiritual, o hablar con la familia de manera separada, sino también debes comprometerte con el trabajo de enseñanza. Si es una hora, es esa hora estipulada. Hay una regla. A esa hora nos reunimos todos. Y a esa hora compartimos un rato en familia. A ver qué quieren, qué pasa, qué ocurre, qué necesitan cambiar, qué necesito cambiar yo. Necesitas sentarte con ellos, hablar con ellos. Mira, todo hijo, independientemente de la edad que tenga, todo hijo, independientemente de la edad que tenga, siempre necesita escuchar a su padre. Ellos siempre están allí. A veces nosotros quizás seamos poco románticos, somos poco dados, pero siempre un afecto, un cariño, un mensaje, una... Bien, hermano. Pero ¿sabes? Algo que nos arruina, que nos destruye por completo, es que siempre hacemos las cosas mal. Siempre. No siempre hacemos las cosas mal, hermano. No siempre lo hacemos mal. Siempre hay cosas, pero siempre hay cosas buenas que tú puedes ver en tu esposa, que tú puedes ver en tu esposo, que tú puedes ver en tus hijos, que tú puedes ver en tus predicadores, que tú puedes ver en tus hermanos de la iglesia local, que tú puedes ver en la comunidad. Siempre lo hay. Nuestra tendencia, ¿sabes cuál es? Ver siempre lo malo. Siempre en lo que diferimos. No, mis hermanos, por favor, esfuérzate en la gracia de Dios, viendo lo que nos une. Esfuérzate en eso. Me gusta la lectura. Hazlo, lee, reúnete con otro. Pero no le critiques al otro que no le gusta leer mucho. Ayúdalo de otra manera.
Así que debes comprometerte, mis hermanos, en explicarles la palabra de Dios a tus hijos, a tu familia, pero también debes comprometerte en cómo ellos deben aplicar ese pasaje a su vida. No solamente leas, bueno, hay una hora, altar familiar, nos reunimos, lee, ajá, ¿qué entiendes? Listo, canta, ya, ora, ya, perfecto, a dormir. No, 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 no estás haciendo nada. Eres un dualista allí, pero necesitas ser un dualista en recuperación. ¿Cómo es esto? Mis hermanos, pero es que no podemos hacer todo tan rápido. Es que si estamos leyendo un pasaje muy largo, leamos un pasaje más corto. Y con ese pasaje corto, digámosles a nuestros hijos cómo ellos deben aplicar ese pasaje en su vida cuando estén con sus amigos, cuando estén jugando. Y vamos haciendo una auditoría con nuestros hijos. Vamos a verificar si realmente lo están haciendo bien o no. Y en último lugar, mis hermanos, el último deber del instructor de la escritura es aceptar la instrucción de la iglesia local. Acepta la instrucción de la iglesia local. La enseñanza de los pastores es una extensión de nuestra propia instrucción sacerdotal en nuestros hogares. Quiero citar a Sam Waldron en su libro con este punto. Él dice, no podemos esperar que nuestros hijos admiren a sus pastores si siempre estamos hablando mal de ellos. Fin de la cita. Mis hermanos, no solamente hablar mal de tus pastores. ¿Cómo pretende que tus hijos amen a sus hermanos en la iglesia local si hablas cerca de tus hijos mal de tus hermanos de la iglesia local? Eso no puede ocurrir. Los niños van a endurecer su corazón hacia la iglesia local. Los niños van a endurecer su corazón hacia los pastores, hacia sus líderes, hacia los ancianos, hacia otros niños. Los niños son niños. Los niños deben ser enseñados a compartir con otros niños. En la iglesia local, en la comunidad, en la familia. Son niños, no son ancianos prematuros. Son niños. Y como niños no solamente necesitan salir contigo y recrearse contigo. Ellos necesitan estar en un hábitat natural. Y su hábitat natural son otros niños. Ellos necesitan aprender de otros niños. Pero ellos también necesitan redimir a otros niños. ¿Ves el trabajo que hacemos como padres? Así que no desperdiciemos esos grandes dones que Dios nos ha dado. Ojalá que Dios nos permita en algún momento determinado, a mi esposa y a mí, tener niños para de esa manera poder también disfrutar de lo que ustedes disfrutan hoy. Ustedes como padres disfrutan de algo que de manera personal no lo he disfrutado. Lo amo, pero no lo he disfrutado. Pero ¿sabes cómo lo disfrutas? Viendo a otros niños que viven para la gloria de Dios. Eso es como que son mis niños. Eso es como vestirse al estilo de Nacho y decir, estos niños son como míos también. Mis hermanos, disfruta la vida enriquecida en el Evangelio de otros matrimonios, de otros solteros, de otras viudas, de otros ancianos. Disfrútalo, porque quizás mañana sea muy tarde y mañana ellos no van a estar. Quiero concluir que el hombre como instructor de la Escritura no solo se limita a la instrucción de sus hijos. Hemos aprendido que el hombre como instructor de la Escritura también se expande a todo aquello que está bajo nuestro cargo, que está bajo nuestra responsabilidad. Quizás eres un empresario y tienes algunos compañeros allí, algunos trabajadores. Ellos son tu responsabilidad. Instrúyelos en la Escritura, mis hermanos. El rey de Asiria lo sabía. El rey de Asiria sabía que él era el responsable, pero no podía redimir esta área. Se juntó con los mejores, los sacerdotes de Dios. Que nuestra comunidad, que nuestro país, que nuestra familia entiendan que hay hombres, padres, niños listos para comenzar a cambiar y transformar sus propios hogares, su comunidad, su país, su institución y también a sus compañeros de trabajo y de estudio.